Pues aquí estamos, hermanos y hermanas. Y delante tenemos y seguimos con Proverbios, porque me he empeñado yo en que ataquemos este libro tan especial como es el libro de los Proverbios. Hay una versión, la versión creo que es la Biblia de las Américas, que en lugar de poner Proverbios, el título es Los Proverbios. Evidentemente, como estamos recordando, es un libro lleno de proverbios. Bien, pues vamos a seguir. Estamos yendo ahora poco a poco, luego avanzaremos de manera más rápida, pero es que los primeros capítulos y versículos son de verdad importantes porque marcan todo el contenido del libro. Así que vamos a seguir, pero antes vamos a orar de nuevo y presentar este tiempo delante del Señor. Señor, queremos agradecerte de manera especial en esta noche estos momentos que tenemos para parar en nuestra rutina diaria, de los trabajos, de las actividades, de los problemas que podamos llevar encima, pero Señor, parar y detenernos para meditar en tu palabra. Y es por eso, Señor, que te rogamos, Padre amado, que nos instruyas, que nos hables de una manera bien clara, que de lo que vayamos a considerar esta noche, Señor, haya algo nuevo, algo refrescante, algo que nos inspire y que también nos guíe en nuestras propias decisiones. Señor, queremos hacer tu voluntad, ayúdanos porque ya ves cómo somos, cómo fallamos y cómo te necesitamos. Así que, Señor, te pedimos tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues, como digo, vamos a Proverbios. Y vamos a ver solamente los versículos del 8 al 33 y esta vez sí que os voy a pedir que lo leamos todos. Ya sabéis que en estos encuentros de los martes participáis en lecturas y ahora vamos a hacer la lectura de todo lo que queda del capítulo, desde el versículo 8, estamos hablando del primer capítulo, ¿sí? Oye, ¿tenéis ganas, ¿no?, de estudiar la Biblia? Sí, ¿verdad? Y de conocer mejor el libro de los Proverbios. Esto es como una esponja, una gran esponja este libro, bueno, todos, ¿no?, en general, pero es que aquí hay que estrujarlo porque continuamente van saliendo cosas y es muy interesante. Bueno, vamos a leer desde del capítulo 1, del versículo 8, como son hasta el 33, os voy a pedir que por favor, 3 versículos cada uno y vamos leyendo. Empiezas tú, Joan, y después pasáis atrás o no, o por aquí, por Ana, y luego detrás vais siguiendo. Adelante. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos a semejanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo a inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Miguel. Bueno, encarna y luego vamos para allá, sí. Pero ellos, su propia sangre, pueden acecarnos, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas del todo, que es dado al algoritmo, las
cual quita la vida en sus seguidores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, entendí, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Por aquí, a este lado. Félix. 25. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me iré. Reiré. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad, llegaré como Llegaré. un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus propios planes, porque el extravío de los ignorantes los matará, y como la cómoda indolencia de los necios los echará a perder. Mas el que me escuche habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor a la desgracia. Menos mal que acaba el versículo 33 con una promesa, y una promesa que se cumple, como siempre, las del Señor. Bien, vimos el día anterior que la verdadera actitud, en el versículo 7, la verdadera actitud para recibir sabiduría era el temor al Señor. Es la única manera de tener un conocimiento genuino de cómo actuar en la vida. Tanto para beneficio propio como las relaciones que tengamos con los demás. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y también estuvimos viendo, y esto es la base, realmente es la base para construir nuestra propia vida y ir desarrollándola según los planes y la voluntad del Señor. Ahora, la pregunta que nos surge cuando consideramos esto es, bueno, ¿y cómo se consigue esta sabiduría? ¿Cómo se consigue esta sabiduría? Vimos en estos días pasados, vimos un poco lo que ofrece este libro, vimos también a quién iba dirigido. ¿A quién iba dirigido, decíamos, principalmente? A los jóvenes. Principalmente iba dirigido a los jóvenes, ahora veremos algún detalle más. También veíamos de dónde procede esta sabiduría. ¿De dónde procede esta sabiduría? De Dios, que es el sabio y Dios todopoderoso, ¿verdad? Y ahora es saber, bueno, ¿y por dónde empezar para adquirir esta sabiduría? Bien, pues vamos a ver con estos versículos algunas pistas sobre este GPS que estamos usando, esta imagen que estamos usando estas semanas. Para empezar, hay algo que no por ser obvio es menos importante, y es lo que aparece en estos versículos que hemos leído. En primer lugar, lo que vamos a ver, lo que está diciendo es que hay que escuchar. Hay que escuchar. Luego veremos la diferencia entre escuchar y oír. Yo oigo muchas veces a Marina decirme cosas, pero otras veces no la escucho. Y la oigo, ¿no? Su voz, pero no la escucho. Y eso trae consecuencias. Pero además, también dice este pasaje de a quién no hay que escuchar. Hay que escuchar, por un lado, y también dice a quién no hay que escuchar. Y luego, otra de las cosas que aparece en esto que hemos leído,
es que es tiempo de escuchar, que no podemos perder el tiempo de escuchar, porque si no luego va a haber juicio. Bueno, vamos a ver un poco estos grandes tres aspectos. En primer lugar, hay que escuchar bien. Hay que escuchar bien. Hay que escuchar bien. Versículos 8 y 9, en primer lugar. Versículos 8 y 9. De manera directa, Salomón presenta el lugar principal donde se debe recibir la sabiduría. ¿Dónde debe ser? Pues especialmente está señalando aquí el hogar. El hogar. Comienza recordando otras palabras del quinto mandamiento de las leyes. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? En el quinto mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20 y que después recordaría Pablo a los Efesios. Vamos, ahora sí que voy a empezar a pedir vuestra colaboración. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Salomón parece un poco como si estuviera escribiendo en una clase, en la pizarra, y está escribiendo este mandato fundamental de honrar a padre y madre, y lo dice de esta manera, ¿no? Escucha, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Esta frase era una frase típica de la época por ejemplo, en la cultura egipcia, de escuchar al padre. Pero aquí la literatura hebrea y el concepto de la importancia de la mujer en la familia queda plasmado. Escucha, dice, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Está diciendo a los hijos de Dios, acostúmbrate en tu juventud a escuchar bien a los padres, a esos padres que son temerosos de Dios. Escúchalos, retén de por vida lo que el Padre siempre te indicó, y cuando tengas 40 o 50 años o los que sean, seguramente que repetirás con frecuencia, ay, lo que me decía mi madre, ¿no? La idea es esta, enseña. Estábamos hablando y estaba dirigiéndose a familias de ámbito religioso, de ámbito israelita, que teóricamente eran temerosos o debían ser temerosos del Señor. Y le está diciendo esto, que la escuela de la sabiduría comienza en casa. Y este es un debate que sigue dándose en la actualidad. ¿A quién le corresponde la educación de los hijos? ¿A quién le corresponde la educación de los valores? ¿Le corresponde a la sociedad, a la escuela, a lo que enseña la vida, o le corresponde al hogar, a los padres, padre y madre, a aceptar esas costumbres y valores y actitudes que son y deben ser temerosas de Dios? En aquella época había una relación entre, digamos, profesores y alumnos, que serían los maestros, los que estaban en la sinagoga, o lo que era el sacerdote, el levita, y los jóvenes o los niños, ¿no? Por eso sí es cierto que iban a recibir esa formación, pero el énfasis está en lo que se tenía que aprender en casa. Por eso era honrar a padre y madre, y que el padre y la madre dieran esos valores a sus hijos. Había una relación especial entre maestros y los alumnos jóvenes, y por eso hay esta expresión, oye, hijo mío. Está hablando de una manera muy personal, muy íntima, que resuena con cierta autoridad, es cierto, esa autoridad paternal del maestro al alumno. Cuando estamos haciendo discipulado entre nosotros, pues es un tú a tú, ¿no?, entre uno y otro, pero es cierto que aquel que tiene más experiencia o más conocimiento de la palabra, con cariño, ¿verdad?, enseña al otro, y el otro a lo mejor es de la misma edad o mayor que el que está enseñando, ¿no?
pero hay esa afinidad casi filial entre uno y otro. Pablo, el mismo Pablo, lo usaba muchas veces y nos acordamos cuando leemos las epístolas de Juan, que muchas veces decía, hijitos míos, con esa relación íntima, no eran sus hijos carnales, para nada. Pedro amplía este término de autoridad cuando habla acerca de los ancianos. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, yo creo que hoy he afinado los versículos, espero que no me haya equivocado en alguna de las citas, que a veces paso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fijaos en este caso cómo está exhortando Pedro a los jóvenes a que se sujeten a los ancianos y que al final es un sometimiento mutuo. Hay un concepto de autoridad, pero en realidad nos sometemos los unos a los otros en humildad. Bien, de ese modo los jóvenes no son humildes, sino justamente valorados. En muchos sentidos los jóvenes, no sé si algunos de vosotros os acordáis de cuando erais jóvenes, o ya la memoria les falla como a mí, pero éramos incompetentes en muchas cosas. Pensábamos que lo podíamos todo, que lo sabíamos todo, que lo podríamos hacer todo, y luego la experiencia de la vida nos lleva a reconocer que no ha sido así, que nos faltaba sabiduría y que muchas veces la sabiduría de los mayores pues no le queríamos hacer demasiado caso. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, el espíritu de estos principios para una educación temerosa de Dios realmente choca, por desgracia, choca frontalmente contra el espíritu que hoy mismo, hoy en estos días, domina en nuestro tiempo, ¿verdad? Muchas veces la falta de respeto de la juventud o de determinada juventud hacia los mayores. Por eso la honra de lo que habla el quinto mandamiento, que hemos recordado antes, Salomón lo visualiza de esta manera en el versículo 9. Fijaos lo que dice. Versículo 9, vamos a Proverbios 1, versículo 9. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, si estás oyendo la instrucción, si no la desprecias, si no desprecias la dirección de tu madre, pone esta imagen de un collar, que en aquella época se usaban, y sobre todo en otras culturas paralelas, usaban collares, incluso en el collar llevaban hasta, digamos, el anillo, o que era la casa de la familia o la casa de la tribu, y se reconocía que era la honra de esa tribu, de esa familia, de ese conjunto. Por eso dice, adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Lo pone esa imagen visible de que es notorio cuando alguien, en este caso está hablando de jóvenes, oye y no menosprecia la instrucción. Y eso lo demuestra por su vida. Y eso se ve. Esa es la idea de adorno de gracia serán en tu casa y collares en tu cuello. Nada honra más a los jóvenes, según la Escritura, que el respeto a la educación paterna, y eso ha de ser bajo el temor del Señor. Y lo contrario lo refleja, por ejemplo, Proverbios 10, versículo, lo contrario de esto que estoy diciendo, capítulo 10, versículo 1, y otro hermano o hermana que lea el 15:20, perdón. 10:1 y... Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo no necio es tristeza de su madre. Así es.
15-20. Sí, sí, sí. El hijo sabio alegra a los padres, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Así es, así es. Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que estamos diciendo, que es lo que ocurre. Bueno, primer mensaje, escucha la sabiduría. Pero también el segundo gran mensaje que aparece en los siguientes versículos es: no escuches a pecadores. Las bandas de delincuentes, las mafias, los estafadores, los ladrones, no son algo que aparecieron el año pasado, ni el siglo pasado, sino en los últimos siglos, ¿verdad? Pero aquí en el mundo occidental pues ya forma parte de la humanidad. Pero es que en tiempos de las Escrituras ya existían. Isaías ya profetizó la corrupción que se estaba dando dentro del pueblo de Israel, la sociedad israelita, y cómo Isaías preveía de que los jóvenes se levantarían contra los mayores y el pueblo contra sus dirigentes. Isaías capítulo 3, versículo 5. Por cierto, dejadme que os diga, si alguien de vosotros, bueno, ya sabéis que estos mensajes, estos estudios, luego se pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Pero si alguien además quiere tener, porque son muchas citas que voy diciendo, si alguien quiere tener las notas, con mucho gusto están a vuestra disposición, ¿vale? Lo digo por si a alguien le puede interesar. Isaías 3, 5. Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra. Tiempo de abrazar y tiempo... No, eso es Eclesiastés, debe ser. Pero es un buen texto también. Isaías 3, 5, por favor. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Ya lo preveía Isaías. Oseas también habla, incluso es sorprendente este texto, Oseas, el profeta Oseas, capítulo 6, versículos 8 y 9. Oseas, capítulo 6 y 8 y 9. Es sorprendente porque está hablando precisamente de un grupo de bandidos y los menciona como que eran sacerdotes, que acechaban precisamente en el camino de Siquem. Oseas, capítulo 6, versículos 8 y 9. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Es que está hablando de gente de Israel, de israelitas, de gente malvada, de gente que se había abandonado, se había seguido caminos de violencia y de maldad. Y eso era una prueba más de cómo no habían seguido los consejos de Dios. Dios ya había tenido en cuenta esto en Horeb, de nuevo, cuando en Horeb Moisés recibe las tablas de la ley, otra de los mandamientos, en Éxodo 20:13, habla precisamente del sexto mandamiento, de no matar, ¿no? Y lo habían incumplido. Los sabios los reprodujeron este mandato, los sabios del libro de Proverbios reprodujeron este mandato advirtiendo y dando aviso en contra precisamente de la delincuencia. Y en estos versículos, Salomón advierte a los jóvenes de lo fácil que puede resultar hacerse rico a base del robo, a base del engaño, a base de violencia. La advertencia es clara. Está diciendo: no escuches al pecador. Quizá en nuestro ámbito español no sea algo común,
esta situación, pero ¿cuántos padres han advertido a sus hijos de a ver con quién te juntas, ¿no? O con cuáles son tus compañías, ¿no? Quizá nosotros, algunos de nosotros, siempre hemos estado con un nudo en el estómago, ¿no? Cuando nuestros hijos eran adolescentes, o son adolescentes, o nuestros propios nietos, ¿no? El sentido de que nos preocupa y a veces se dan situaciones muy complejas y algunos seguramente cuando ya son mayores se arrepiente de decir, uy, ojalá hubiera escuchado a mi padre o a mi madre, ¿no? Porque son situaciones que forman parte de la realidad, al margen de que es una situación personal y de responsabilidad personal, pero ¿a quién has estado escuchando? ¿Con quién te has estado juntando? ¿Cuáles han sido esos modelos o esos ejemplos que has seguido y que te han desviado del camino y de la sabiduría? Siguiendo esta línea, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no unir pensamientos ni vida con los incrédulos. Este texto, en 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, que habla del yugo desigual, muchas veces este texto se utiliza para hablar acerca de las relaciones entre un hombre y una mujer, pero esto va mucho más allá de eso, ¿eh? El pasaje va más allá de esta... nosotros lo aplicamos, hay quien lo aplica a las relaciones de hombre y mujer, pero esto tiene mucho más trascendencia y mucho más allá de las relaciones en otros ámbitos. Lo leemos, 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tomar nota de eso, porque eso nos da nos abre el abanico de todo tipo de relaciones, a ver hasta dónde estoy trabajando o desarrollando mis relaciones con aquellos que no tienen al Señor. No digo que no tengamos relaciones con no cristianos, no estoy diciendo eso. Sigue, por favor, leyendo. Amén. Aquí Pablo está retrotrayendo esta idea que Salomón está diciendo aquí en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 10, que lo hemos leído. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no lo permitas. Claro, hay que estar con la antena bien puesta. Si dijeren ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechémonos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos. Esta es la amenaza, ¿no? Y hay toda una seducción. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. No les escuches, no escuches a los pecadores. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La tercera gran enseñanza que aparece es, escoge escuchar a Doña Sabiduría, a la Señora Sabiduría y a tiempo. Fijaos, a partir del versículo 20, dice, escucha la sabiduría clama en las calles. Si la escuchas obtendrás la sabiduría. Es todo este tercer gran fragmento del 20 al 33. Escucha
la sabiduría, a la señora sabiduría. Utiliza Salomón un recurso literario que se llama personificación. Es un recurso literario, personificación, que es cuando se trata de hablar de algo o de una cosa y se le atribuye las propiedades como si fuera una persona. No es una persona, pero habla como si fuera una persona, o se habla de ella como si fuera una persona. Y aquí presenta la sabiduría como si fuera una mujer sabia que habla, que enseña, que grita en las calles, en la plaza, ¿verdad? Dice, versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, como si fuera eso, pues una persona que está clamando, que está gritando, que está hablando, que está enseñando. Hay otros conceptos como la bondad, la paz, la verdad, el derecho, tantos otros valores que son tratados como si fueran personas de carne y sangre, ¿no? De carne y hueso. Por ejemplo, hay un pasaje precioso, el Salmo 85, 10, que seguramente que lo habréis leído más de una vez. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dice que se encontraron y se besaron. Y el versículo 11... La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. La justicia mirará. O sea, son conceptos, pero como esos conceptos los lleva al terreno como si fuera una persona, ¿no? El salmista presenta la misericordia, la verdad, como dos personas que se encuentran en un camino, la misericordia y la verdad, y conforme a esa costumbre oriental que había entonces, y que aquí en nuestro terreno también mediterráneo, en el ámbito mediterráneo tenemos la buena costumbre, se dice que se saludan con un beso, la justicia, la misericordia y la verdad. Isaías también lo presenta de esta manera tan poética, Isaías 59, versículo 14. Isaías 59, versículo 14. Isaías 59, versículo 14. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Tremendo, ¿eh? Son de estos versículos que en dos líneas tiene un contenido tremendo. Y lo expresa de esta manera poética. Isaías sabía muy bien que la verdad y la equidad no eran personas, por supuesto, pero de esta manera tan gráfica mostraba la injusticia que había en Israel. Dice que el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, no se le dio oportunidad a la verdad, y la equidad no pudo venir, y hubo injusticia. Y de esta manera tan poética lo declara Isaías. Pablo también se refiere al pecado, y me parece que hemos cantado antes un fragmento que hace relación con esto. Habla del pecado como si fuera un rey. Dice en Romanos 6, 12, ¿no? que el pecado no se enseñoree de vosotros, utilizando un poco la imagen del Señor que quiere gobernar. Y efectivamente el pecado gobierna. El pecado no es una persona. No es una persona. O cuando dice, como hemos cantado, que la paga del pecado es muerte, como si el pecado fuera el patrono que paga. El pecado no es una persona, no existe. No existe, digo que no existe como persona. El pecado que hay tanto que existe, ¿no? Pero es la idea. Y por eso, en Proverbios, volvemos a Proverbios, nos da
esta ilustración, como tantas otras hay en la palabra del Señor, que representa como si fuera una persona. Por ejemplo, tenemos también esa imagen de la justicia, que es una señora, ¿verdad?, con unos ojos vendados y una balanza, y no es una persona, la justicia, ¿no? De la misma manera, Salomón aquí presenta a la sabiduría como si fuera esa mujer que habla, que para nada es una persona divina, sino que es la sabiduría de Dios actuando en las personas. Vemos varias cosas, varios detalles. En primer lugar, vemos que es una predicadora, la presenta como si fuera una profetisa, con un mensaje serio tanto para los pequeños y los mayores, diciéndonos que el trato con ella, el trato con la sabiduría, no es una cuestión de una opción, no es una cuestión de un capricho, no es algo que si te va bien. Lo presenta de una manera seria porque es una cuestión de vida o muerte. Y, por lo tanto, hay una premura del tiempo. Dice el versículo 22, ¿hasta cuándo? Vamos a ver algunos detalles más. En la vida israelita, voy a aprovechar que tengo esto, que no se usó el domingo. La vida israelita en aquella época transcurría al aire libre. La gente no se encerraba como ahora para ver la tele o para estar conectados a Internet. La gente estaba en las calles y las calles generalmente eran callejuelas muy estrechas, había mucho movimiento, mucha vida y no había, el término de las plazas no, realmente la gente estaba en las afueras o la entrada, digamos, de las ciudades o delante de un gran edificio en los pórticos del edificio y había bullicio y lo presenta de una manera, por eso lo explica así, en versículos 20 y 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas, donde está la gente, donde está el bullicio. Y eso hay varios momentos que no los vamos a leer ahora, ¿no? Vemos varios ejemplos en la vida de Job, luego con Boz, tenemos la historia de Noemi y Ruth, diferentes jornaleros, es decir, formaba parte de la vida cotidiana, ¿no?, de la gente. Pues en medio de ese bullicio sonaba también la voz de la doña sabiduría, de la señora sabiduría, de la sabiduría. Allí podía alcanzar a cualquiera con su mensaje. Por eso hacía oír su voz, precisamente allí, por encima de los jaleos, por encima de las voces altaneras de los vendedores, de los niños jugando, de las discusiones que tendría la gente, la voz de la sabiduría tenía que dejarse oír. Y aquí hay una doble lección para nosotros. En primer lugar, nos enseña que buscar la sabiduría no es una tarea sobrehumana, súper difícil y complicada para determinadas personas. Texto, Deuteronomio, por favor, ir a Deuteronomio capítulo 30, versículos del 12 al 14. Moisés dijo de la palabra de Dios: Deuteronomio capítulo 30, versículos del 12 al 14. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digan, ¿quién pasará por nosotros el mar?
para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es decir, la palabra del Señor no está lejos, no está distante, no está simplemente en los cielos. Pone esta imagen, esta ilustración, no está al otro lado del mar. La palabra del Señor está muy cerca, está en tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas, para que la cumplas, para que la cumplas. Esta palabra es la fuente de sabiduría. Es decir, en nuestro tiempo la Biblia está al alcance de todos. Está al alcance de todos. Quien quiera ser sabio tiene la palabra de Dios a su disposición. Todo el mundo puede saborear la sabiduría en la creación de Dios, pero sobre todo en la palabra de Dios. De la misma manera, la sabiduría está en todas partes. Está en la casa, está en la escuela, está en los libros, está en la prensa, está en muchos lugares. La única cosa es que hay que agudizar la atención, hay que agudizar los oídos para poder oír su voz. Por encima del ruido de la televisión, por encima del ruido de las noticias, de las filosofías que giran alrededor nuestro, la palabra de Dios está disponible, está disponible. Y la segunda cosa que nos está diciendo el versículo 20 y los siguientes es que la palabra, la sabiduría, esta sabiduría la puede escuchar todo el mundo. Se alza, se levanta, se proclama para que cualquier persona la pueda escuchar. No está limitado a, digamos, a círculos selectos, a intelectuales y sesudos, sino que la palabra está dirigida, la palabra de verdad está dirigida a cualquier persona, cualquiera que tenga un mínimo de atención que quiera escuchar. Y eso no lo olvidemos nunca. Por eso nosotros estamos llamados a diseminar la palabra, a darla a conocer, a extenderla, a publicarla. Sin embargo, en esta pasaje hay algo que demuestra la sabiduría, y en este caso también el Señor, por supuesto. Ya decimos que la sabiduría no es una persona divina, que detrás estábamos hablando del Señor. Pero la decepción, versículo 22, Proverbios 1:22, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La sabiduría aquí se siente profundamente decepcionada. No todo el mundo quiere escucharla, esta es la realidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces la exponemos? ¿Cuántas veces la compartimos? Estamos celebrando el 15 aniversario en esta iglesia. Se ha sembrado muchísimo y seguiremos sembrando mucho más, pero también vemos que no todo el mundo, o la gran mayoría, no está dispuesto a escuchar. Por eso se lamenta, por eso dice: ¿hasta cuándo, oh simples? Realmente hay también es cierto que hay muchas gentes ingenuas, por decirlo de alguna manera, que son seducidas como decíamos antes, son seducidas por las noticias, por el vivir cotidiano, por el estilo de vida, por los programas y debates que se hacen en las televisiones, que muchas veces están sesgadas por opiniones políticas de unos y de otros. La gente muchas veces es seducida pues por lo que enseñan las películas o la misma literatura. Ahí tenemos un montón de libros que si tuviéramos que hacer un repaso de todo lo que hay ahí, seguramente que muchos los quemaríamos, porque forman parte de la literatura normal, ¿no? Y muchas veces las ideas que vienen a través de la cultura nos alejan a las personas de Dios. La señora sabiduría aquí todavía tiene esperanza de que los ingenuos reaccionen, porque dice: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Es como una queja diciendo, es que ya te toca hacer un cambio. Pedro, el apóstol Pedro, en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, habla precisamente de aquellos que han seducido, han arrastrado a otros. Y Judas, el versículo 18 de Judas, nos habla de lo mismo. ¿Lo podéis leer, por favor? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y el siguiente versículo también de 2 Pedro, perdona. Sí. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y fijaos que aquí está hablando de aquellos que se manifiestan dentro del ámbito cristiano, ¿no? Y Judas 1, el versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Y también recordamos aquellas palabras que dice en Romanos, ¿no? No os conforméis, no cojáis la forma, no os adaptéis, ¿no? En Romanos 12. La reacción de los impíos es una realidad. El mismo libro de Proverbios, que aparece sobre todo a partir del capítulo 10 muchas veces, pero en el capítulo 9, versículos 7 y 8, Proverbios 9, versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te acarree. Corrige al sabio y te amará. Fijaos, yo creo que esto es también nuestra propia experiencia, tantas veces, ¿no? Aquel que, si intentamos corregir a aquel que no es creyente o que incluso creyente que está viviendo una vida complicada de espaldas al Señor o que está viviendo en algún tipo de pecado, muchas veces reacciona en contra, ¿no? Y no quiere escuchar. Y por eso ya está advirtiendo, mira, está diciendo aquí en Proverbios, capítulo 9, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio. Y al sabio, aquel que está dispuesto a aprender, ese todavía te amará más porque va a reaccionar bien, ¿no? Bien, vamos adelante, y falta poquito. La oportunidad. Parece que en el versículo 23... Volviendo otra vez a Proverbios 1, 23, dice, a pesar de estar decepcionada la sabiduría, dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es que en todo esto estamos viendo el carácter del Señor. Está reconociendo a aquel que no escucha. Está decepcionado porque no escucha, pero aún así está diciendo, volveos, voy a darte otra oportunidad. Y quiero además no solamente darte la oportunidad, sino es que estoy dispuesto a derramar mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y eso se cumple cuando un hombre, una mujer, cuando un niño, un adolescente, un adulto, un anciano se entrega al Señor, cuando de verdad abraza la sabiduría, cuando abraza ese temor del Señor, es entonces cuando su espíritu se derrama. Es cuando el espíritu, como también se ha hecho en esta lectura última o penúltima, el espíritu del Señor está en cada uno de sus hijos. Y ese es el deseo del Señor. Doña Sabiduría dice, abre los brazos, invita
y amonesta, y esa es la voluntad del Señor. Dios quiere derramar su espíritu en el corazón más rebelde. Por desgracia, muchos pasan indiferentes delante de esta sabiduría, ¿verdad? Versículos 24 y 25 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. De ahí tenemos la reacción de muchos israelitas, en este caso, y desgraciadamente también de muchas personas, de muchos, incluso de gente de iglesia, de las iglesias, que ante la dulce revelación de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, pues menosprecian y se ríen de los mandatos del Señor. Se ríen porque, aunque no haya una risa externa, visible, realmente cuando uno lee o escucha el mandato del Señor y no quiere hacer caso, es como si fuera una burla del Señor. Versículos 26-28, hay una respuesta tardía. Dice que la sabiduría puede rechazar a una persona. Recordemos que estamos hablando de Dios y de su palabra. La Sagrada Escritura nos indica una posibilidad terrible. Una persona puede buscar a Dios y su palabra, pero puede ser demasiado tarde. Eso también es verdad. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En ocasiones dijo Dios, en Jeremías leemos 11:11, clamarán a mí, dice, pero no los escucharé. Y algo así añade aquí doña Sabiduría a los necios. Vosotros os reísteis de mí. Versículos 26. Pero dice, pero yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Terrible. Y acaba los versículos del 30, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Aquel que no haya querido seguir mis consejos, está diciendo la sabiduría, sufrirán las consecuencias. Y aquí se evidencian los verdaderos motivos de aquel pueblo rebelde. Odian el conocimiento de Dios y el servirlo. Y aquel que rechaza ese conocimiento y que rechaza servir, pues recibe consecuencias. No quieren cumplir el pacto, en el caso de los israelitas, sencillamente rechazan temerlo por su palabra, por sus obras, se encogen de hombros ante las amonestaciones del Señor y pasa lo que dice en Jeremías 8:9. ¿Podéis leer, por favor, Jeremías 8:9? Jeremías 8:9. Todos los textos de los profetas son, por supuesto, posteriores al libro de Proverbios, pero vemos un poco la evolución de ese pueblo que, teniendo todos los mandamientos, teniendo toda la revelación, estaban en una actitud de rechazo. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí me aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Así. Sí, hubo ese rechazo. ¿Dónde está? ¿Dónde se demuestra que esos sabios eran
tales sabios. Con cuánta frecuencia el Señor lamentó por medio de los profetas ese dolor. Leemos en Isaías 52, porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. Y eso nos hace recordar también aquel lamento del Señor Jesús cuando estaba delante allí en Jerusalén. Aquellas palabras de Lucas, capítulo 13, versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. En nuestra historia contemporánea, una y otra vez, hemos visto que las naciones se han rebelado contra la palabra de Dios. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa? Pues que hay consecuencias. Hay violencia, hay asesinatos, se matan a los bebés en los vientres de sus madres, hay una promiscuidad tremenda, porque la gente no escucha al Señor. Comerán, dice versículos 31 y 32, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. En capítulo 8 de Proverbios, versículos 35 y 36, hay esta promesa: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea que la sabiduría es una cuestión de vida o de muerte. Escucha a tiempo a Dios. Este es el mensaje principal de este fragmento que hemos considerado en esta noche. Escucha a tiempo a Dios, porque la vida, tu vida, está en juego. La vida de tus descendientes está en juego. La vida de tu futuro, del futuro de tu nación, está en juego. Sin duda, nos recuerda aquella sentencia de la parábola del hombre necio que relató el Señor Jesús. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo eso que te has afanado, todo eso que has buscado, has pensado que eras sabio, que eras inteligente, que hacías bien las cosas, pero no has tenido en cuenta el temor del Señor. Todo eso, esta noche vienen a pedir tu alma, y ¿de quién será? Acabamos pues con las palabras del profeta Isaías, Oseas, el profeta Oseas, capítulo 10, versículo 12, dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y haga llover justicia sobre vosotros. Claro, sembrar, segar, hacer barbecho es trabajo, es acción, es tomar decisiones. Y eso es lo que nos invita continuamente el libro de Proverbios. Bueno, disfrutemos pues de la señora de Doña Sabiduría, que de ella tenemos que aprender mucho, del Señor tenemos que aprender mucho. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?